Hola gente, ¿cómo están? Nosotros somos Adictos a la Tinta y hoy les traemos un nuevo libro que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y a continuación lo dejo con mi compañero que va a hablar un poquito de la biografía del autor. Ray Bradbury se graduó en la escuela secundaria de 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Comenzó a escribir desde niño, pero publicó su primera historia en 1938. En una revista de aficionados, adquirió la certeza de lo que sería su estilo cuando compuso The Lake. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves hasta que en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En sus páginas que relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte, se refleja la angustia y ansiedad que existía en la sociedad norteamericana de la década de los 50 ante el peligro de una guerra nuclear. Otro libro que escribió fue la mencionada Crónicas Marcianas en 1950, La Pradera, que también fue en el mismo año, All Summer in a Day en 1954, El ruido de un trueno y en 1952. Y en 1951 publicó uno de sus libros mayores, El hombre ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y 2 años más tarde otro de los más representativos, que es el que estamos hablando ahora, Fahrenheit 451. Como un dato, el título alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder, o sea, la hoja. Esta fábula moralizante ha sido considerada como una gran obra antiutópica. Antiutópica, y tal. ¿Y acaso premonitoria? Ahí está. Y fue llevada al cine por Francis Truffaut, donde el protagonista principal lo actúa Michael B. Jordan, que también hizo del gran Adonis Creed en Creed. Valga la redundancia. Muy buen actor. Y eso. Bueno, para comenzar con el resumen, me gustaría decir que esta es una novela distópica, lo que quiere decir que está basada en una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o ideología determinada. O, mejor dicho, un mundo opresivo. Pues aquí leer se considera como un acto revolucionario, ya que hace a las personas cuestionarse cosas. Bueno, comenzando con la idea principal del libro, se trata de una sociedad futurista que se centra en Guy Montag, quien es un bombero que quema libros, pues en este mundo están prohibidos. Él es el vecino de una adolescente llamada Clarice, que un día le hace mención sobre el pasado de los bomberos, pues antes hacían todo lo contrario de lo que están acostumbrados, a lo que Montag se enoja, pues lo encuentra imposible, ya que la sociedad no está acostumbrada a esto. Otro día, él se encuentra con Clarice de nuevo, donde ella le dice que él es diferente a todos los demás bomberos, a lo que Montag le responde que está loca, que debería ir al psiquiatra, pues tiene tendencias a un ideal independiente. Aún así, él y ella se cruzan casi todos los días, pues son vecinos, a lo que genera un choque, bueno, como los típicos vecinos, lo que genera una pequeña plática, pero de repente un día Clarice desapareció. Bueno, siguiendo con la historia principal, un día mientras trabajaban se dirigen a una casa abandonada donde habitaba una señora mayor, y en el sótano encontraron un montón de libros, los cuales proceden a quemar. Bueno, pues como eso hacen los bomberos, pero Montag guarda uno de esos libros para que cuando llegue la noche pueda verlo. Pero cuando él está descansando, comienza a cuestionarse su propia vida y pregunta por Clarice, a lo que se entera, bueno, su esposa le dice que fue atropellada. Al día siguiente, Montag se despierta enfermo, por lo que su jefe va a verlo y le comenta cómo el mundo ha evolucionado tanto que tengan que quemar libros para así hacer que los habitantes no piensen por sí mismos, a lo que Montag se siente aludido y cuestiona más y más.
a su jefe. Pero mientras que sucede todo esto, la esposa de Montag encuentra un libro lo que le genera miedo, pero aún así los dos juntos comienzan a leer, lo que genera en ellos gran curiosidad. Lo que hace que el protagonista se comunique con un antiguo profesor, el profesor Faber, el cual al principio como que no confía tanto en él, pero le comenta una crítica, pero cuando ya como que empiezan como que por así decirlo, congeniar más, él le cuenta una crítica asociada a lo que deberían tener libertad de leer. Por lo que los dos deciden asociarse para de alguna manera mejorar la sociedad con ayuda de Faber. Montag sigue con su vida cotidiana hasta que se da cuenta que debe quemar su propia casa, pues su esposa lo delató, por lo que debe quemar su propia casa, para que después traten de arrestarlo, pero Montag, en defensa propia, quema a su propio jefe y huye con algunos de sus libros para dirigirse donde Faber, para que éste lo mande a un campamento de intelectuales, los cuales lo ayudan, y se entera que en este campamento o agrupaciones tienen un formato peculiar de organizarse, en el cual todos se aprenden una obra literaria a espera de que la época pase y puedan ser libres para mostrarle al mundo e imprimir más y más libros. Este campamento está fuera de la ciudad, por el camino del tren. Bueno, con tal que esto es con el objetivo para comenzar un renacimiento, como el ave fénix que renace de las cenizas. Bueno, con esto termino mi resumen y le paso el mandato a mi compañera, Panchi. Bueno, la primera parte del libro nos presentan a Montag, que era el personaje principal. Era un bombero de una sociedad futurista en la que la sociedad se obsesionó con los medios de comunicación y censuran el pensamiento y conocimiento a través de prohibir los libros y quemarlos, ya que para ellos tienen ideas subversivas y contaminan la mente de las personas y le impide ser feliz o tener un pensamiento crítico, lo que eso generaría en revoluciones. Y algo de lo que pasó en la historia es que el protagonista conoció a una niña que se llamaba Clarice MacLean, que de alguna manera lo guió a Montag a interesarse por el libro. Y ya cuando Montag leyó un libro, cambió su pensamiento. Bueno, yo voy a hablar sobre cuando Montag y su equipo fueron a quemar la casa de una señora por la cantidad de libros que tenía. Montag aprovecha de guardar unos libros y llevárselos con él para poder leerlos. Queman la casa con los libros e intentan sacar a la señora, pero ella no quiere y decide ser consumida por las llamas, igual que sus libros y su casa. Montag queda paralizado ante este suceso, ya que quemaron a una persona viva, y se enferma por este acontecimiento y también por la desaparición de Clarice, quien supuestamente fue atropellada. Al día siguiente, Montag es visitado por el capitán Beatty y le da una charla de que es normal que se enfermen por esos sucesos que pasan y todo eso. Y también hablan sobre cómo fue la prohibición de los libros. Mildred estaba nerviosa en la visita del capitán, ya que encontró un libro que Montag había escondido debajo de su almohada mientras ella lo acomodaba. Mientras hablaban Montag y el comandante, sale el tema de Clarice y por su desaparición. El comandante le dice que la familia estaba siendo investigada durante mucho tiempo por el gobierno y que después de la muerte de Clarice decidieron irse. Así que era mejor que ella estuviera muerta. Y también sale el tema de qué pasa si un bombero tiene un libro. Y el comandante le dice que tiene 24 horas para quemarlo o entregarlo. Y si no lo entrega o lo quema en ese tiempo, los demás bomberos tienen que quemarlo. Cuando el comandante se va, Montag le confiesa un secreto a Mildred. ¿Cuál era? Sobre los libros que él guardaba. Mildred insiste en quemarlos y hasta intenta quemar un libro, pero Montag la detiene y le pide que los lean por un momento. Al cabo de un rato, siente el llamado a la puerta, pero lo ignora hasta que se vayan. Luego discuten y Montag sigue leyendo,
Luego sienten el rasguño en la puerta del sabueso, pero igual le ignoran. Luego Mildred se distrae con una conversación sobre su trabajo y Montag recuerda a un profesor universitario llamado Fader y cómo consiguió su teléfono. Lo llama para saber si existen más copias de los libros, pero este le dice que no, pensando en que lo quería capturar. Así que piensa si la Biblia que tiene es la última copia. Ahora los dejo con mis demás compañeros para que continúen el podcast. Bueno, para dar una opinión un poco más filosófica acerca del libro, me gustaría decir que uno puede vincularse emocionalmente más con el protagonista debido a que era alguien totalmente incomprendido. No lo escuchaba nadie, ni siquiera su propia esposa, quien debería haber sido la primera en apoyarlo. Y siento que es lo que más nos hizo sentir la angustia de él, como que se traspasaba hacia nosotros, porque todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos así. Segundo, que me parece muy interesante el libro en el sentido de que básicamente nos deja la enseñanza de que al menos en esa sociedad lo más importante eran los libros, o sea, todo avanza alrededor de ellos. En cambio, en nuestra sociedad vemos a los libros como algo tan insignificante y todos en nuestras casas tenemos libros y yo diría que la gran mayoría de las personas los debe tener por ahí botados, etcétera. Como que no les da la verdadera importancia que tendrían. Entonces el libro es como que un golpe de realización para algunas personas, como para decir, wow, siéntete afortunado de que no vives ahí, por ejemplo, de que puedes tener pensamientos autónomos, de que puedes formar tu propia opinión, investigar sobre el tema que tú quieras. Y no como en el libro que sus casas eran quemadas por eso, o incluso en casos más extremistas como la señora que se suicidó con todos sus libros porque el hecho de aprender es algo muy importante, es algo de lo que vivimos. Entonces, nosotros como sociedad no valoramos eso y este tipo de obras son básicamente una crítica a nuestra sociedad actual y nos ayuda a reflexionar sobre eso mismo. Más allá de solo ser un personaje o solo ser un libro más que leemos en el colegio, creo que cualquier persona que lo leyó de verdad se quedó cuestionándose algunas cosas y más de alguna persona le dieron ganas de leerse otro libro. Y me gustaría hablar sobre un pequeño detalle que puede parecer insignificante, pero que para mí me parece importante. El suicidio del capitán Beatty. Cuando Beatty comienza a recitar citas de libros, Montage y Faber creen que lo hacen para confundirlo. Pero conforme avanza la escena se ve que no es así del todo. Se insinúa que Beatty también era un intelectual que orilla a Montage a su límite provocando su muerte. El ataque de Montage a sus compañeros y su posterior huida al bosque. Bueno, finalizando con un pequeño spoiler, me gustaría hablar sobre lo que le sigue a la ciudad que vivía Montag. Y a lo que me refiero es que cuando ya no queda nada y solo está Montag y sus nuevos compañeros, y sus nuevos compañeros. Pero en sí, el mensaje principal que nos entrega esta novela, que nos demuestra que los libros nos mantienen en pie ante lo vulgar o lo cotidiano, nos mantiene pensando y contiene capacidades extraordinarias, como por ejemplo crear una nueva sociedad, que bueno, es lo que me imagino con el final que queda ahí.
eh, uy, ah, donde los individuos pueden ser críticos y apuntar hacia una sociedad perfecta. Un mensaje que nos transmite de una manera tan única a través de una distopía y ojo que en tiempos que es un mensaje bien... uy, ah, y ojo que ese es el mensaje que se envió en tiempos donde había acabado la Segunda Guerra Mundial, en la cual Bradbury envía una cierta crítica hacia la Alemania que se dejaba controlar por ese dictador austriaco con un bigote curioso de aquel tiempo. Y también con ese mensaje homenajea a miles de bibliotecarios y a las personas que se dedicaban a proteger la cultura, como por ejemplo, uy, lo que sucedió en su tiempo con la biblioteca de... Bueno, para comenzar con el final del video, em, me gustaría dar nuestra opinión general como grupo. Pues este libro, al basarse en una distopia, toca varios temas difíciles de comprender al comienzo, lo que lo hace entretenido, pero a la vez no tanto, también dejando varios cuestionamientos como los que acaba de decir mi compañero, por lo que concordamos en general en darle un 3.8 de estrellas. Ya, y eso es todo, amiguitos. Bueno, muchas gracias por la atención. Eso es todo, amigos. Alejandría. Y eso, mi gente.